reuniones hoy, que hay una entrevista central para nosotros de muchísima importancia, porque nos toca hablar de temas actuales, de temas que pocas veces tenemos la oportunidad de conversarnos con especialistas, con personas que manejan el fondo y la forma del tema. Y hoy nos acompaña un profesor universitario, un intelectual a toda prueba, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un escritor, un economista y un hermano nuestro, el hermano Faustino Collado. Un placer tenerlo, hermano. Hechos y Opiniones te da la bienvenida. La comunidad nuestra necesita información, necesita orientación en todos los medios que nos vienen desde República Dominicana. Escuchamos todo este asunto de los fideicomisos, la alianza público-privada, la inflación, pero tú sabes, Faustino, que hay temas que deben ser puestos sobre la mesa para que la gente lo dijera en arroz y habichuelas, en el español más simple posible. Y eso, porque esos términos tan técnicos que la gente escucha en los canales tradicionales dominicanos, la gente común, la gente de a pie, la gente que vive en nuestras comunidades, no los digiere y prefiere salirle corriendo. En ese contexto, Faustino, hablemos de ese tema que está en boga y que le ha creado una especie de ruido importante al gobierno de Luis Abinader, que tiene que ver con las plantas Punta Catalina y los fideicomisos. ¿Qué es un fideicomiso? Gracias por la invitación. Para mí es un gran placer estar contigo y la audiencia que tanta relación tengo con él. Hay dos aspectos en este tema, el fideicomiso en sí y en este caso uno de los objetos del fideicomiso, porque es bueno que se sepa que a la fecha el presidente de la República ha propuesto unos 13 fideicomisos. Esa parte de uno pasó. Y ya existía uno, que por cierto ha sido relativamente exitoso, que es el fideicomiso vial, a través del cual los peajes son administrados por una oficina, en este caso una fiducia, como se le llama, del Banco de Reserva. Esa fiducia del Banco de Reserva recauda el ingreso de los peajes, saca los costos operativos y demás, y el resto lo entrega al Ministerio de Obras Públicas. Y eso relativamente ha funcionado bien. Ahora, ¿cuál es el tema? Que esta nueva gestión de gobierno del PRM y del presidente Abinader ha tomado el camino de los fideicomisos de manera reiterada y amplia. Te dije que hay ya 13 decretos que están pendientes de aprobación por el Congreso, y es una forma excesiva e incorrecta de administrar los bienes del Estado. En relación al fideicomiso, el término de hecho viene del derecho romano, es una figura vieja del derecho civil. Te estoy hablando ya del Imperio Romano. Claro. O sea, 300 años antes de Cristo, cuando empieza el esplendor del Imperio Romano, que llegó hasta el año 476. El Imperio Romano de Occidente, porque siguió el Imperio Romano de Oriente en Constantinopla. Entonces, está relacionado con la palabra fe, fidel. O sea, fe en el otro, creencia en el otro. Es decir, buena fe. Una persona que tiene unos bienes se lo entrega a otra persona porque cree en ella, tiene fe en ella, fidel, y con el propósito de que se lo administre y que los beneficios, entonces el dueño, el que se llama fideicomitente, el dueño le dice al otro, el que deposita la confianza en el sí, le dice al otro, mira, yo quiero que los beneficios tú se lo des a mis hijos, que se lo des a fulano, que se lo des a una fundación, que se lo des al gobierno de la ciudad. Y al final, ese patrimonio, cuando yo me muera, entonces es muy parecido al testamento, para que la gente entienda. Un fideicomiso
ha funcionado como si fuera un testamento, porque en un testamento tú escribes lo que tú quieres que se haga con tus bienes. Y exactamente el fideicomitente, el dueño de los bienes, le dice a alguien que le administre eso y que distribuya los beneficios de esta y esta manera. Entonces, hasta ahí eso está bien. Eso ha funcionado en el derecho privado, en el derecho civil. Y que en Estados Unidos, para los que nos están oyendo, allá se usa mucho el término trust. Correcto. Trust. De buena fe, correcto. Totalmente correcto. ¿Ven? Ahora, de verdadero. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en República Dominicana? Que el PRM y esa dirigencia de empresarios que está dirigiendo el gobierno dominicano, empezando por el presidente de la República, parece que no confían en el Estado y no confían ellos mismos como administradores que fueron elegidos para administrar los bienes públicos y han empezado un proceso de privatización de los servicios, de las actividades empresariales del Estado y la quieren pasar y la han estado pasando a empresas privadas, a consorcios privados o a individuos, como el caso de las Catalinas. Y en el caso de Catalina hay dos situaciones. Okay. Porque el fideicomiso de la central termoeléctrica Punta Catalina está depositado a la fiducia del Banco de Reserva, okay, formalmente. Y por eso que el gobierno dice que esto no es un proceso de privatización, porque quien va a administrar a Punta Catalina es la fiducia del Banco de Reserva y el Banco de Reserva es una institución pública. Pero ese sería un engaño. Cuando tú vas y lees los 43 puntos del contrato de fideicomiso de Punta Catalina con la fiducia del Banco de Reserva, tú te das cuenta que el poder real lo iría a tener lo que ya se llama en el contrato el comité técnico, que son 5 empresarios presididos por el empresario Marrancini. Celso Marrancini, correcto. Celso Marrancini, que de hecho fue administrador de la Corporación de Electricidad y fue un fracaso. Sí, tengo entendido que ha sido el peor administrador que ha pasado por la sede. Fracaso. Y entonces, esa parte del llamado comité técnico, cuando tú ves las funciones del comité técnico, realmente suplanta a la fiducia del Banco de Reserva. O sea, que la fiducia del Banco de Reserva sería, firmaría simplemente lo que el comité técnico decide. Formalizaría lo que ellos deciden. Lo que ellos deciden. Entonces, por eso, ese fideicomiso es inadecuado. Además de que este fideicomiso tiene la parte de lo que se llama fideicomitentes adherentes. Es decir, ya no es solo un fideicomiso público, porque el Estado seguiría siendo propietario de Punta Catalina, sino que le meten de contrabando un artículo creando la figura del fideicomitente adherente. ¿Qué es eso? Es una persona física o jurídica, o sea, una empresa, que podría hacer aportes a los fondos, al patrimonio del fideicomiso de Punta Catalina, ¿y en calidad de qué? Evidentemente del copropietario. Porque si no fuera invertido. Porque el contrato de fideicomiso contempla las donaciones. Hay donantes, pero eso está tratado en otro punto. Cuando habla del fideicomitente adherente, que puede hacer aporte al fideicomiso, a ese patrimonio de Punta Catalina, va a ser como accionista, como parte. Entonces, ahí empezaría el proceso de privatización, porque ni siquiera el contrato dice cuál es el límite. Si va a ser hasta un 20%, si va a ser hasta un 40%, hasta un 50%, no dice nada. Por eso es que nosotros decimos aquí en República Dominicana que ese es un instrumento de privatización de Punta Catalina. Esa es la idea fundamental. El asunto respecto a los detalles. Por ejemplo, el gobierno dentro de este proyecto de ley le estaría adjudicando al equipo de los 5 que administraría técnicamente estas plantas
unos 100 millones de pesos y 100 millones de dólares. ¿A santo de que el gobierno dominicano, en este caso el gobierno de Luis Abinader, le transfiere todas las propiedades, incluidos los puertos, los muelles, las plantas mismas, lo que tiene que ver con el contrato del carbón que vendría del exterior para poder darle sostén a las plantas, y además estos 100 millones de pesos y 1 millón de dólares? ¿Qué aplicación ha visto tú, o dónde mete la pata el gobierno dominicano con relación a estos beneficios, a un sector social, económico, que no ha puesto un peso en esas plantas, según tengo entendido? Bueno, pero esto no es para ellos. Voy a aclarar, esto no es para ellos, esto es lo que se intuye, porque es que ese contrato, proyecto de ley, vamos a llamarlo así, debe ser aprobado por el Congreso, de hecho ya lo aprobó la Cámara de Diputados, es un adefesio jurídico, porque del derecho civil se quiere llevar una figura al derecho administrativo, al derecho público. Es un adefesio administrativo porque crea confusiones jerárquicas, y tú sabes que en administración la jerarquía tiene que estar, la jerarquía de las funciones y de los cargos tiene que estar muy clara. Los roles tienen que definirse. Ya dijimos que hay una confusión de poder entre la fiducia del Banco de Reserva y las funciones de la banda de los 5, acordándonos de la banda de los 4 de la Revolución Cultural China. O de los 5 en el caso del PLD. Bueno, entonces, habría que entender lo que el gobierno le da esos 100 millones de dólares y 100 millones de pesos, como para que arranquen y tengan las facilidades de empezar a administrar. Pero resulta que el pasado administrador de Punta Catalina dice, y aritméticamente fácil de hacer los cálculos, de que Punta Catalina hoy, está dejando entre 15 y 20 millones de dólares en beneficios mensuales de beneficios. Estamos hablando del economista Arista Escudero. Sí, pues te digo que es fácil de calcular, porque si tú simplemente tienes que multiplicar alrededor de 620 megas, que serían 6 millones y pico de kilovatios, por 0.07 centavos de dólar, y ahí te va a dar una suma y le resta los costos operativos, o sea, y te va a dar cuenta que deja beneficio. Entonces, eso no se necesitaba darle ese aporte adicional, porque Punta Catalina tiene beneficios. No tiene pérdidas. Tiene beneficios. No tiene por qué inyectarle dinero desde el exterior. Claro. Pero además, el contrato contempla otros ingresos, o sea, le da potestad a ese comité técnico para endeudar a Punta Catalina y endeudar al fideicomiso ilimitadamente. ¿Y quién asumiría la responsabilidad de esas deudas? No, pero es más todavía. O sea, para endeudarlo ilimitadamente. Y dice el contrato incluso que si hubiera pérdida en las operaciones del fideicomiso, el presupuesto del Estado lo cubre. O sea, fíjate que por eso que es un adefesio administrativo, porque en administración pública, nosotros somos especialistas también en el área, en administración pública. En administración pública, lo que es la burocracia estatal, en el caso de Estados Unidos, la burocracia federal, la burocracia de los diferentes gobiernos locales, hay una carrera, hay unos reglamentos, hay una responsabilidad administrativa. Pues resulta que estos 5 no tienen ninguna responsabilidad por lo que hagan, por lo que deshagan, por lo que comprometan los bienes públicos. Carta blanca. No hay ningún compromiso, por eso es un adefesio. Ahora le voy a agregar, dije adefesio jurídico, adefesio administrativo y por tanto un adefesio ético, porque no hay ninguna responsabilidad ética, ni penal ni nada para esta gente. Por eso la sociedad dominicana se ha opuesto al mismo y el presidente se vio obligado a pedir al Senado que no lo discuta, y ahora estamos exigiendo que ese contrato sea retirado.
Vamos a ver más detalles de este contrato en el próximo bloque. Hechos y opiniones, ya regresamos. Bueno, señores, Hechos y opiniones, regresa con un profesor universitario, Faustino Collado. Estamos pasando revista a varios aspectos de la vida nacional aquí en República Dominicana. Hemos empezado por temas candentes en el país, como la fiduciaria de Punta Catalina, todo lo que ha implicado eso, porque el gobierno tuvo que revertir este proceso que muchos consideran ha sido un proceso para privatizar la planta de carbón y la inversión del sector público más grande del país en toda su historia. Hemos estado viendo con Faustino estos detalles y vamos a ver el tema con respecto a los fideicomisos, para entonces entrar a un tema, me parece que son primos hermanos, porque me gustaría que Faustino, como es especialista y economista, nos detalle a nosotros. Faustino, ¿qué otro aspecto respecto ya sabemos que es inviable el proyecto de el asunto de Punta Catalina como lo presentó el gobierno a través de la ley? Y has dicho algo correcto, el gobierno se vio la necesidad de retirarlo del Senado. Bien. También dijiste que la fiduciaria de Banreservas ha manejado muy bien lo que respecta a los peajes. Y has dicho que la fiducia, este procedimiento no es necesariamente malo, los fideicomisos. En el derecho privado, los fideicomisos, que son antiquísimos, han funcionado porque es un instrumento simple y es un instrumento entre 3 personas y a veces hasta 2 personas, porque el beneficiario a veces es un tercero, es un hijo, una organización, una institución, y a veces el beneficiario es tú mismo. Eso funciona, o sea, es un instrumento simple. Podemos decir, Faustino, que en el caso privado, el fideicomiso es una forma de una persona que no se siente en condiciones de administrar sus bienes, lo pone en manos de alguien que se los vigile. Y que se lo administre. Y que se lo administre, claro. Por tanto, tiene la vigilancia porque tiene la responsabilidad de administrarlo bien. Okay. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tú vas al ámbito público? Que en la mayoría de los países latinoamericanos y del mundo, los fideicomisos públicos son escasos, no son frecuentes. Y entonces, para que exista un fideicomiso público, debe haber una legislación específica, especial. Y eso no existe en República Dominicana. Porque aquí en República Dominicana existe la ley 189-11 de 2011, que se llama del mercado inmobiliario y fideicomiso, pero es el fideicomiso privado de la vivienda, que es en base al cual se han estado construyendo la mayoría de las viviendas de la ciudad Juan Bosch, correcto, donde el gobierno ha buscado constructora privada, ha hecho acuerdo con ellos y entonces han creado un fideicomiso que se administra para esos fines. Ahora, cuando tú vas al ámbito público, el fideicomiso es público totalmente. Con recursos públicos. Que involucran recursos públicos. Entonces, tiene que haber una legislación especial. Porque la ley 189-11 de mercado inmobiliario y fideicomiso, cuando el fideicomiso es un solo artículo en esa ley y no establece una serie de criterios que incluso son constitucionales. Porque cuando tú vas a la Constitución de la República Dominicana, por ejemplo, y tú vas a los principios de la administración pública, están los principios de información, de transparencia, ¿verdad?, de probidad. Cuando tú vas al contrato de fideicomiso de Punta Catalina, dice que las informaciones son secretas. No usa el término secreta, pero que son de los criterios del comité técnico y de la fiduciaria. O sea, es correcto, yo tengo entendido, corrígeme por favor, que la ley de fideicomiso de Punta Catalina contempla que su información no sea información pública. Eso es lo que te estoy diciendo, pues, que no sea público. O sea, ahí viola un principio constitucional
de que la administración pública, como principio, tiene que ser abierta y todo. Y no nosotros tenemos una ley, que es la ley 204, que es la ley de acceso a la información pública, que obliga a todo el Estado a tener una página web para informar de nómina, de presupuesto, de proyectos, de contratos, contrataciones, etc. O sea, ese contrato de fideicomiso de Punta Catalina viola ese principio. Pero además hay algo muy importante, que es otra aberración y un error grave, que tiene que ver con el valor de Punta Catalina. Correcto. El contrato que manda el presidente Abinader y se supone lo preparó el Ministerio de Energía y Minas, dice que le entrega a la fiducia y al comité técnico, le entrega a Punta Catalina, que tiene un valor de 2.230 millones de dólares. Pero ¿qué resulta? Que cuando se inauguró Punta Catalina en julio del 2020, el presidente Danilo Medina y el administrador de Punta Catalina, en su discurso, yo lo tengo, lo salió público, dice que el costo de Punta Catalina es 2.454 millones. Es decir, que hay una diferencia entre el valor que le asigna el gobierno ahora de más de 200 millones de dólares. Pero además, nadie sabe aquí en República Dominicana cuánto cuesta Punta Catalina, porque no se ha hecho una auditoría. Y es recientemente que el presidente de la República, después que se le ha armado esta protesta del pueblo dominicano, que ha pedido a la Cámara de Cuentas que haga una auditoría financiera de costos a Punta Catalina. Es decir, por donde debió empezar. Una auditoría financiera de costo es suficiente para establecer la realidad de Punta Catalina. Bueno, habría auditorías para o complementarias. Tú tuviste la cortesía de poner ahí uno de mis libros. Se llama Pre- y Postcorrupción. Aquí para el televidente sería el de la derecha. El de la derecha. Sí, ahora la Cámara lo va a tomar. La Cámara lo va a tomar. Sí, sí. En ese libro, que es una investigación mía sobre la corrupción en República Dominicana, hay un estudio sobre el tema financiero y legal de Punta Catalina. O sea, en Punta Catalina hay que hacer lo que se llama, incluso eso lo llevamos a la Procuraduría General de la República, en una comisión de participación ciudadana, y se supone que la Procuraduría General de la República está investigando todas las irregularidades que hay desde el 2013 hasta el 2020, que fue la inauguración. Incluso hasta ahora, porque es bueno que sepan los dominicanos de todas partes del mundo, que oficialmente el Estado Dominicano no ha recibido Punta Catalina. No me digas. No se ha recibido. Oficialmente no. O sea, oficialmente Odebrecht no ha entregado Punta Catalina, porque eso tiene unos trámites, una auditoría técnica de funcionamiento, y resulta que hay una planta, la número 2, que sigue teniendo problemas, no ha funcionado bien nunca. Entonces, ¿y por qué han ocultado esa información? Por ejemplo, sí sabemos cuando empezaron las plantas en julio de 2020, que la planta número 2 tenía dificultades. Y se mencionó un par de veces en la prensa, pero eso se ha callado. Bueno, se ha callado porque aquí en República Dominicana, como dicen ustedes de los comunicadores, un escándalo tapa otro. Y entonces es una dinámica muy grande. Pero nosotros lo que le damos seguimiento, y varias instituciones y la izquierda, las organizaciones de política izquierda y de la sociedad civil, mantenemos una serie de denuncias y de comunicaciones, porque como decía en este libro, la evaluación que yo hago con datos de Punta Catalina es que el costo de Punta Catalina es de poco más de 3.000 millones de dólares. O sea que ya no sería 2.454, como dijo el gobierno pasado, sino que yo demuestro que es
el costo financiero, porque hay un costo social, correcto, que también en economía le llamamos costo de oportunidad, que sería mayor que la comisión que nombró Danilo Medina en el 2017, que encabezaba Agripino Núñez Collado, correcto, dijo que la pérdida de la sociedad dominicana es una pérdida indirecta, costo de oportunidad. La pérdida de la sociedad dominicana es de 25 millones de dólares mensuales por el retraso de funcionamiento de Punta Catalina. O sea que este costo social es otro, se debe sumar también. Entonces, en Punta Catalina hay que hacer lo que se llama una auditoría forense. Una auditoría forense es como un cóctel de auditoría que implica auditoría legal, ¿verdad? La auditoría de costos, ¿verdad? Y un término más amplio que es la auditoría financiera, correcto. Y también está la parte ambiental, porque el impacto ambiental de la planta. Una auditoría ambiental, porque ahí hay la construcción en sí misma implica una serie de lo que vuelvo y me excusan los amigos televidentes que usan términos técnicos, lo que nosotros llamamos las externalidades en economía, sí, los costos externos indirectos que pueden ser positivos o pueden ser negativos. Resulta que la ceniza que produce la quema de carbón, el uso de carbón, está ocasionando ya con estudios daños a todo el entorno. Resulta que el puente que se hizo por donde llega el carbón, ahí frente a la planta, ha ocasionado, según estudios que se han hecho, dije puente, correcto, o puerto. Puente, pero sabemos que es el puerto. El puerto ha ocasionado una variación del oleaje y eso está ocasionando que el mar ahora se entre ya 20 metros hacia adentro y haya ocasionado daños importantes a viviendas que estaban hacia allá en la playa, o sea, vivienda que tiene que ver con la recreación, no vivienda de personas exactamente, sino negocio y cosas de eso. Es decir, esa auditoría ambiental también debe hacerse, porque eso ha ocasionado externalidades. Entonces el gobierno, ni el pasado ni este, se han preocupado de todo eso. Y por eso es que este es uno de los problemas principales de República Dominicana, porque estamos hablando de la inversión más grande, incluso mayor que el metro de Santo Domingo, que se ha hecho en el país. Otro tema, Faustino, que en materia económica escuchamos con mucha frecuencia desde República Dominicana, es lo que tiene que ver con la alianza público-privada. Hay sectores que entienden que la alianza público-privada es un proyecto neoliberal nuevo que se propone transferir capitales desde el Estado al sector privado. Pero es un tema que no manejamos con eficiencia. Como tú eres el economista, ¿qué tan real y qué tan viable es el proyecto de alianza público-privada para la República Dominicana? Bueno, viable hasta ahora no ha sido viable. Y voy a decir por qué. La ley de alianza público-privada es del 2020, la 4720, ¿verdad? Pero antes ya existían mecanismos que permitían al Estado aliarse al sector privado, porque, por ejemplo, las concesiones, en cierto modo, eran una alianza público-privada, que en República Dominicana tienen un recuerdo bastante negativo, que es la concesión de la autopista de Samaná, donde hay un peaje sombra pagado por el Estado Dominicano, que eso nos costó miles y miles, decenas de... Y que la disolución de ese contrato implicó pagar 440 y tantos millones de dólares más. Entonces, hay una concepción neoliberal, primero liberal, en el sentido de los ingleses, Adam Smith y demás, y luego los neoliberales del consenso de Washington, Reagan, Margaret Thatcher, eso que impulsaron de que el Estado es un administrador. Y los Chicago Boys, ¿verdad? Y los Chicago Boys. Y los Chicago Boys, alumnos de Milton Friedman, uno de
líderes académicos del monetarismo, que es una forma del neoliberalismo, donde el Estado es el demonio que no sabe administrar, que derrocha todo, y que lo excelente, lo puro y lo bueno es la empresa privada, y hay que pasar todo a la empresa privada, y el Estado quedarse supuestamente como regulador. Entonces, en base a eso, en República Dominicana se vendió la CDE, se vendió la empresa de Corte, se traspasaron se arrendaron los ingenios, una serie de... O sea, tú me estás haciendo un paralelismo entre alianza público-privada y proceso de capitalización que empezó Leonel Fernández. Es el mismo proceso, es el mismo guión. El nombre. Es el mismo guión cinematográfico. La alianza público-privada, con una ley, lo que viene es ampliar la ley 40, de capitalización. 4197 o 14197 de Leonel Fernández. Y esta ley de alianza público-privada establece varias modalidades de esta alianza entre el Estado y empresas, establece requisitos de aprobación de los proyectos, pero es una ley de alianza público-privada, la 47 de 2020, para el gran empresariado. Para el gran empresariado. Te voy a decir por qué. Porque los requisitos técnicos para presentar un proyecto de alianza público-privada, yo he calculado que se lleva entre 1 y 2 millones de pesos hacer el proyecto. Diseñar el proyecto. Tú lo presentaron como diseñarlo, hacer el estudio de prefactibilidad. Y una empresa pequeña no tiene ese dinero. Ahora, ¿por qué ha fracasado? Porque la empresa dominicana, como muchas cosas de la sociedad dominicana, es artesanal. Tienen pocos recursos técnicos. Pero además de artesanal, permíteme que te interrumpa, Faustino, también creo que el empresario dominicano tiende a tener una dependencia demasiado fuerte del Estado en términos de protección, claro, del tráfico de influencias. Exactamente, porque como es la ley 4720, alianza pública-privada, es una copia de Colombia y de otros países que están más avanzados en términos técnicos que institucionales. Como dije, hay fuertes requisitos técnicos para presentar, diseñar y llevar un proyecto a su fin. Y la empresa dominicana le tiene miedo a eso. Pero además, como tú dices, los empresarios dominicanos quieren que se lo den todo. Y en estos proyectos ellos tienen que presentar el proyecto. Entonces, hasta ahora, después de esa ley, no ha surgido un solo proyecto de alianza público-privada. Y entonces el PRM, los privatizadores del PRM, parece que inteligentemente, según ellos, le han querido sustituir la alianza público-privada por los fideicomisos. Por eso es que llevan 13 propuestas de fideicomiso, incluyendo los pedernales, basura. Oye, hay un fideicomiso hasta producir tilapia aquí en República Dominicana. No, tú estás broma. Sí, una vergüenza, pero es eso. Faustino, dame un chance, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con tus opiniones. Estamos conversando en estas opiniones con el economista Faustino Collado, académico, intelectual, 35 libros publicados, que nos han traído luces en torno a temas nacionales importantes como los fideicomisos, como la alianza público-privada. Pero queremos cerrar este ciclo de conversación con el profesor Collado hablando del tema de la inflación. Hemos visto en los medios el asunto de que por el problema que provocó el COVID en el transporte marítimo de mercancías, el encarecimiento de los contenedores, etcétera, ha generado a su vez un proceso de inflación a nivel mundial y obviamente en República Dominicana. ¿Qué tanto es real que la inflación nuestra se debe a esos factores o si hay factores propios de una política económica equivocada en el gobierno que provoca esa situación?
Bueno, las dos cosas. Hay una inflación importada que tiene que ver con dos elementos fundamentales. El aumento del petróleo, el barril del petróleo, que sea de $40 el barril el año pasado, ha aumentado más o menos a 90. Más o menos a $90 en la actualidad. Y muchos productos, bienes importados por República Dominicana, porque República Dominicana es una economía muy dependiente de las importaciones. Incluyendo los plátanos que los estamos trayendo de Ecuador y Costa Rica. Bueno, algo. Nosotros somos un gran producto de plátano, pero no suficiente. Entonces, hay muchos bienes que en otras partes del mundo, China, en todo el mundo, por la pandemia, pues aumentaron, porque incluso hubo escasez de componentes. Y últimamente, en los últimos meses, ustedes vieron que se presentó un problema con el transporte marítimo, con los contenedores, que aumentó más de un 100% los costos de transporte. Mucho más, de $2.000 o $3.000 que costaba un contenedor de Miami, aquí subió a $6.000, $7.000. Y los que venían de Asia subieron a $15.000 un contenedor. Eso fue algo extraordinario, que ha aumentado los precios en República Dominicana. Ahora, hay una inflación interna también, porque en República Dominicana los bienes y servicios tienen muchos impuestos. La mayoría, la 2/3 partes prácticamente de los ingresos que recibe el gobierno son impuestos indirectos, es decir, impuestos tipo ITEVIS, o el IVA, como se llama en algunos otros países, y el ITEVIS, que es un impuesto al consumo, pero aquí se han inventado, por ejemplo, el llamado impuesto selectivo al consumo, y luego otro impuesto al consumo. ¿A qué se aplica el impuesto selectivo al consumo? Los combustibles tienen selectivo al consumo. Las bebidas alcohólicas tienen selectivo de consumo. La comunicación tiene selectivo de consumo. Nosotros pagamos, junto con Brasil, uno de los impuestos más altos en comunicaciones, que es 30%, 18% de ITEVIS, 10% de selectivo de consumo y 2% del llamado impuesto al desarrollo de las telecomunicaciones, el IDT, que es un impuesto que va al Indotel supuestamente para desarrollar la comunicación. Es decir, por cada 100 pesos que consumimos en un teléfono, en un cable, pagamos 30 pesos de impuesto. Entonces, en los combustibles, pagamos casi 100 pesos de impuestos por cada galón de gasolina. Y así, en general, han subido los precios internos, a pesar de que, oye, bien, la agricultura, hay que reconocer, es uno de los renglones económicos que más han mejorado en República Dominicana en los últimos años, porque ni siquiera la pandemia afectó tanto. O sea que en términos agrícolas estamos más, digamos que vamos bien. Sí, aquí se produce mucha comida. Ahora, ¿qué pasa? Yo te dije que la burguesía dominicana, esa oligarquía empresarial, era artesanal, atrasada, de carácter familiar, no es una administración moderna. Pero la economía dominicana también es una economía de ensamblaje, porque hasta el pollo que se consume, que se produce aquí, y la agricultura, tiene un gran componente importado. Porque aquí los pesticidas, los herbicidas, los alimentos de los animales, los abonos, entonces los alimentos de los cerdos, todo eso es importado, o siempre hay un componente importado. Y muchos aspectos son importados. Fíjate lo que se plantó con la cerveza aquí, que no había cerveza suficiente. ¿Por qué? Porque no había botella. Porque la botella había que traerla de fuera. O sea, somos una economía industrialmente muy atrasada, con muy poca competitividad, porque la burguesía empresarial dominicana no se arriesga, no invierte. Y el mismo presidente y su familia Abinader, de lo más rico de República Dominicana, correcto, una buena parte de su fortuna, él mismo lo declaró en su declaración de bienes, lo tiene fuera del país. Es decir, no en los famosos paraísos fiscales, offshore.
no invierten lo suficiente para modernizar y para ampliar la producción interna en República Dominicana y depender menos de las importaciones. Pero Faustino, ¿no será que esa es una costumbre de la oligarquía dominicana de recostarse permanentemente del Estado desde la época de Lilis? Y es así, porque esa clase económica es dependiente, es atrasada, es estatista para beneficiarse, y eso tiene que, por ejemplo, el DERECAFTA, nosotros que somos una economía el doble de la de Honduras, el doble de El Salvador, parecida a la de Guatemala y casi el doble de la de Costa Rica, no nos hayamos beneficiado del DERECAFTA y nosotros le compramos más a Honduras, una economía doblemente más atrasada que nosotros, en términos de volumen. Le compramos más a Honduras que lo que República Dominicana le vende a Honduras. O sea, es ese carácter. Falta de visión. Ese carácter atrasado de la Universidad Dominicana. Entonces, están las especulaciones de los comerciantes. Ya empiezan a subir la tasa de interés porque la política monetarista del Banco Central de combatir la inflación y dirigir la economía, ya empiezan a subir la tasa de interés. Y al subir la tasa de interés, suben los costos y también va a subir la inflación. Entonces, la inflación solo se combate, o la principal forma de combatirla es aumentando la producción nacional. Y eso es lo que nosotros, los sectores realmente patrióticos, democráticos, socialistas de la República Dominicana, estamos insistiendo en que necesitamos un modelo productivo, no dependiente del exterior. Bueno, señores, hemos conversado largo y tendido con el profesor Faustino Collado. Hemos visto sus diferentes puntos de vista. Prometo que cuando regrese a mi tierra volveremos a hablar con Faustino en torno a diferentes propuestas en el marco de su visión del mundo. Vamos a mostrarle a ustedes parte de las publicaciones del profesor Collado. Yo espero que cuando vayas a Estados Unidos vayas a hablar con nosotros de tus publicaciones, porque lo necesitamos. Y a ustedes, señores, mil gracias por estar con nosotros. La semana próxima, hechos y opiniones.